Hola, la idea de este video es explicar cómo uno tiene que abordar una región para describirla. Em, Cuando hablamos de regiones, no estamos hablando de un solo órgano o de un solo hueso o de un solo músculo, sino que estamos hablando de un conjunto de elementos que van a formar entre todos una región. Por ende, nos pasa lo mismo que cuando hablamos de articulaciones. Nosotros, si hablamos de una articulación especial, damos por sobreentendido o que se tiene que saber el hueso que forma la articulación. Por eso no nos quedamos mucho en describir el hueso, sino nombramos cuáles son sus superficies articulares, cuáles son sus elementos, pero el hueso no hay que escribirlo, no hay que ir para ramas porque la idea es escribir la articulación, no el hueso. En este caso es parecido. Hay regiones que están formadas por huesos, otras que están por músculos o por otras partes blandas, y lo que hacemos nosotros es describir la región en su totalidad, no cada órgano por separado. Por eso también se da por sobreentendido que ya se tiene el conocimiento de cada una de las estructuras. Sí hay que dar una mención especial para aquellos elementos que se van a formar o que se van a configurar cuando se unen varios de estos elementos. Se dice un orificio, un anillo, una escotadura de pasaje, todo lo que se forme por la unión de más de un hueso que no está en los huesos originales o los elementos anatómicos originales, sí es muy importante describirlo. Como toda descripción, siempre vamos a ir de general a particular. Por lo cual siempre vamos a empezar presentando la región. Hay veces que es más importante ubicarla en el organismo, otras veces es muy transparente y no hace falta ahondar tanto en eso, pero siempre tiene que ser muy breve, porque, por ejemplo, yo acá estoy mostrando la cara endocraniana de la base del cráneo. Si yo quiero explicar eso, eh, yo puedo hacer un paseo rápido por lo que es cráneo, qué los elementos qué es cráneo y cómo se divide, para poder llegar a esta cara endocrina de la base del cráneo. Pero no me voy a quedar describiendo todo el cráneo, todas sus partes, todo eso, porque si no, no voy a llegar nunca a lo que yo quiero decir y me voy a ir por las ramas. Entonces, una presentación a veces más larga, a veces más corta, dependiendo de qué es lo que sea, para que sea claro y que sea conciso. Eh, Vamos ahí, una vez que ya llegamos a la región en particular, vamos a describir generalmente, tiene una forma que se asemeja a una figura geométrica, como pasa en las fosas nasales o como pasa en la axila, pero hay veces que no tienen una forma predeterminada. Entonces eh, lo que hacemos nosotros es hacer la división. Por ejemplo, vuelvo acá a lo que es base del cráneo, no hay una forma geométrica, pero está dividido en tres fosas distintas. Entonces yo lo que voy a hacer es nombrar los límites para ver cuáles son los límites que se dividen y configurar las tres fosas. Una vez ahí ya teniendo lo general de qué es la base del cráneo, cuáles son sus elementos que lo componen, cómo les puedo dividir yo para el estudio, puedo ir abordando cada una de estas partes. En el caso de las fosas nasales, una vez después de escribir y decir qué pares tienen, voy a hablar de cada una de las partes. ¿Qué voy a hablar yo de las partes? Y por ejemplo, yo acá la voy a ir nombrando. No hace falta decir de qué hueso es, porque se sobreentiende que vos tenés que saber de qué hueso es. ¿Ya? Obviamente, uno, si tiene un examen, tenés que estar preparado para que te pregunten de qué hueso o que te haga una pregunta. Eh, pero si está en fosas nasales, vos tenés que ir nombrando. Lo que sí, muchas veces importa más la ubicación espacial para que uno entienda cómo se conforma todo en su conjunto, más que la descripción en particular. Yo no voy a describir qué es la apófisis pistegali, pero sí lo voy a describir en relación a otros elementos del frontal, del esfenoide, de todo, para que uno se haga la idea en la cabeza hasta dónde llega o qué incluye cada una de las fosas. En, en otros elementos que tengan caras, bueno, tenemos que saber más o menos en el orden donde se van apareciendo para encontrar la ubicación especial de cada uno de esos elementos. Por ejemplo, en la axila son músculos,
Y no hace falta hablar de licenciar de los músculos, ni la función del músculo, sino simplemente saber por dónde pasa para saber uno ubicarse espacialmente en lo que es una región. Y simplemente eso, siempre terminando de dar a hacer un hincapié en elementos nuevos. Por ejemplo, tenemos acá la base del cráneo, que es algo que ustedes ya conocen, que el cual entonces ustedes van a entender un poco la explicación. ¿Qué es lo que podemos decir? Podemos empezar un pantallazo rápido y decir, bueno, el cráneo es una cavidad ósea que aloja a gran parte del sistema nervioso central, o engloba el encéfalo, eso sería más acertado. Para el estudio lo podemos dividir en una línea que pasa por la glabela, las apófisis cigomáticas y la protuberancia occipita externa, y una parte superior o calote y una parte inferior o base del cráneo. La base del cráneo va a tener dos caras, una cara inferior o exocraniana y una cara superior o endocraniana. En este caso vamos a describir la cara endocraniana. Esta cara está dividida por dos líneas, una que va a seguir el borde posterior, y voy señalando, borde posterior del ala menor del esfenoides, y esto que es el canal de quiasma, aunque en la tarjeta tomo 4 habla de canal infraquiasmático, y otra línea que es el borde superior del peñasco, ¿no?, del temporal. Esto nos va a delimitar en una cara, una superficie anterior o fosa cerebral anterior, una parte media o fosa cerebral media, también la van a encontrar como fosa temporal. ¿Por qué? Porque allí se aloja el lóbulo temporal. Y una parte posterior que se llama fosa cerebelosa o fosa posterior del cráneo. Una vez delimitado y ya dimos el nombre a las tres, dijimos los límites, vamos a empezar a hablar de cada uno de los elementos. Yo acá voy a tratar de seguir un orden similar a lo que dice el target, que empieza primero por elementos de línea media y después vamos hacia los laterales. En la fosa anterior del cráneo o fosa cerebral anterior vamos a encontrar en la línea media la última parte del surco del seno longitudinal superior, que va a llegar hasta el foramen ciego. Luego, un poquito más hacia abajo y hacia atrás, encontramos la apófisis quista Galgi, y a sus lados tenemos la lámina cribosa. Si seguimos retrocediendo, empezamos a ver parte de la cara superior del cuerpo del esfenoides y termina en el canal del quiasma. Hacia los lados de esta estructura vamos a encontrar el techo de las fosas, de las órbitas, y la cara superior de las alas menores del esfenoides. Cuando llegamos a la fosa media, acá se complica un poquito más, vamos a describirlo igual. En el centro está centrado todo en la silla turca, con sus apófisis clinoideas posteriores y las anteriores. Hacia los lados se van a desplegar tanto el ala mayor del esfenoides, la cara endocraniana del ala mayor del esfenoides, como la cara superior del peñasco y de la cara endocraniana de la escama del temporal. Entonces ahí vamos a describir primero estos orificios que están acá, uno acá adelante, otro aquí y otro aquí, que son los tres orificios que están en el borde medial del ala mayor del esfenoides, que son el orificio redondo, el redondo mayor, el oval y el foramen redondo menor o foramen espinoso. Esto que está aquí medialmente es un orificio que no está en ningún hueso, sino que está entre medio de los dos huesos, entre medio de la estructura del hueso. Por eso se llama foramen laceratum, pero en realidad en la tarjeta tomo 3, que es el que más se utiliza y que por ahí más toman los profes, se llama agujero rasgado anterior. En ese agujero rasgado anterior van a salir dos nervios, que son los nervios petrosos. Si recuerdan, fíjense, acá tenemos el peñasco, seguimos describiendo
acá teníamos el orificio de los nervios petrosos, y un poquito más lateral teníamos el tegmen tímpano. Los nervios petrosos salen hacia adelante y se meten por ese orificio y salen del cráneo. No van, se van a encontrar también con, fíjense, esto que está acá, es el orificio interno del conducto carotidio. Recuerden que entraba el conducto carotidio en la cara inferior del peñasco y salía cerca del vértice. Por allí sale, y ahí estaría esto, sale del conducto y queda dentro del cráneo para que la arteria carótida interna suba. Y siempre va acompañado de ramos del simpático cervical, del sistema nervioso autónomo. Ellos se van a unir a los nervios petrosos y se van a ir a transformar en nervio vidiano, que cuando lleguen hacia la parte anterior de la cara van a asegurar la inervación autónoma de las fosas nasales y el paladar. Si nos, acá en el vértice, recuerden, nunca se olviden la fosa gáser, y si nos vamos yendo más lateralmente, aquí en la escama ya encontramos un surco que era el surco de la arteria meninge media, que también se iba a proyectar acá en el parietal. Y fíjense, ese orificio que está allí es el orificio redondo menor. Ahí pasa la arteria meninge media, ahí entra el cráneo. Entonces entra el cráneo acá y se va expandiendo para este lado. ¿Lo ven ahí en las relaciones? Se entiende mucho mejor ahora cuando vemos el cráneo armado. Finalmente, en la fosa posterior del cráneo, y ahí me voy a pasar al programita este que se ve un poco más lindo, se ve acá fosa anterior, fosa media, y por último, aquí la fosa posterior, que empieza acá, en el borde superior del peñasco, y que llega hasta acá, hasta la protuberancia occipital. Vamos a encontrar hacia adelante, en la línea media, esto que está acá es la apófisis basilar, que se va a unir con el cuerpo del esfenoides. Esto que está acá, el foramen magno, vemos la cresta interna y la protuberancia occipital interna, donde va a estar asentada la prensa de erófilo. La prensa de erófilo, ya hemos comentado, si bien se ve más adelante en la materia, pero es un confluente donde se juntan varios senos, varios conductos venosos, y se van a juntar ahí. Y van a desaguar por unos senos que van por este surco, que es los surcos del seno lateral, que dividían, recuerden, la fosa cerebelosa de la fosa cerebral del occipital. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros veamos los laterales, dijimos la línea media, faltan los laterales, vamos a ver los elementos que están en la cara posterior del peñasco. Principalmente acá tenemos el conducto auditivo interno, más allá del acueducto del vestíbulo y algún otro foral menor, es el más importante. Y más lateralmente, aquí en la cara interna del peñasco, el libro hablaba de que estaba una fosa del seno sigmoideo con un pequeño orificio, que una vena emisaria, que ahí está marcado en el programita. Y una venita inconstante que comunica ahora adentro hacia afuera. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque este seno lateral tiene una porción recta que va hasta acá y una porción sigmoidea. La sigmoides es una letra griega que es parecido a la S, pero más alargada. Es como una curva y contracurva. Y eso es lo que va a hacer. Va a venir el trayecto aquí, va a hacer una curva ahí, va a girar acá, va a volver al occipital y va a salir del cráneo por ese orificio que está ahí. Este orificio está entre medio de los dos huesos y que no forma parte de ningún hueso, sino que se forma cuando se articulan. Y eso es el agujero rasgado posterior. Recuerden, teníamos el rasgado anterior. Este es el agujero rasgado posterior, pero en el taller nuevo, en el tomo 4, en la cuarta edición, lo nombra como foramen yugular. ¿Por qué? Porque ahí sale la vena yugular y los nervios, los pares craneales 9, 10 y 11. Ya más adelante van a saber los nombres, pero no sepan 9, 10 y 11. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué yo me voy a detener en esto? Fíjense, viene por acá, hacia el surco este que nosotros veíamos en la cara interna del peñasco,
vuelve hacia el occipital, pasa por acá, y recuerdan cuando describíamos el occipital, la cara interna, lateralmente teníamos una escotadura y una apófisis yugular. Es porque pasa el surquito este acá que hace una S. Y termina acá. Y ese seno longitudinal, ese seno lateral, cuando se une a un seno que viene por acá, por el borde posterior del peñasco, que es el seno petroso inferior, se van a unir y van a pasar a llamarse vena yugular interna, que es la que va a salir por este orificio. Por eso también se llama vena yugular interna. Pero fíjense, en el libro muchas veces habla también de que sale el seno petroso superior. El seno petroso superior pasa por acá, por el borde superior del peñasco, y va a salir también por allí. Eso hay veces que se van a unir dentro del cráneo, hay veces que se van a unir fuera del cráneo. No importa, en definitiva, terminan formando todo la vena yugular interna que va a salir por el agujero frenado posterior. Y esto es un bonus track. Una vez que sale por el agujero rajado posterior que está acá, tenemos esta depresión que está acá, que no es nada más y nada menos que el seno yugular de la cara inferior del peñasco. ¿Lo ven? Ahí van relacionando todo y ya con el cráneo armado van entendiendo las relaciones uno con uno y otro y las cosas como se van conformando. Y esto que está un poquito adelante es el orificio de entrada del conducto carotidio. Entraba ahí y salía aquí en el margen del agujero rajado. Y ahí está, ahí encontré el edificio de salida. Bueno, espero que le haya servido esta forma de describirlo. Hay que ordenarse simplemente de un lado para el otro. Eh, Respirar siempre, le decimos nosotros antes de contestar, respirar profundo y ordenarse las cabezas. Si ustedes van entendiendo cuál es la lógica que nosotros siempre usamos para describir los elementos, a la hora de estudiar les va a servir mucho y van a ir eh, sabiendo cómo estudiar o sabiendo cómo resumir. Porque esto lo van a resumir con fosa anterior, con los títulos que que les fui tirando. Y así van a hacer en todos los resúmenes que hagan. Y eso le va a servir mucho. Quizá no se acuerden hasta el último detalle, pero se van a eh, acordar la arquitectura general y eso les va a ayudar a ir desarrollando y ir explicando todo el hueso. Si se olvidan algún detalle, no es tan grave como si no entienden la idea general del hueso. Así que bueno, vamos, pronto estaré subiendo también algo de ingeniería de vascular para que vayan entendiendo, si bien vascular viene más adelante, pero bueno, eso le va a ayudar para ir entendiendo otras estructuras.